Bienvenidos a un nuevo tutorial. Ahora vamos a hablar acerca de la física. Para esto primero debemos responder, ¿qué es la física? Podríamos decir que que es la ciencia que permite la comprensión de los fenómenos que suceden en nuestro universo, de los fenómenos físicos, es decir, de los fenómenos que se pueden medir. Pero, ¿cómo se hace ciencia? Pues los científicos siempre siguen una serie de 5 pasos y a esto lo llaman método científico. El primero de ellos es la observación. El segundo, cuando plantean una hipótesis. El tercero, cuando hacen experimentación. El siguiente, hacen una teoría. Y para concluir, formulan conclusiones. Ahora, la observación nos permite comprender un fenómeno. La hipótesis, suponemos que sucede algo. En la experimentación lo ponemos a prueba. Y en la teoría se plasma un orden con reglas de cómo se supone que debería suceder ese fenómeno. Pero vamos por la observación. ¿Por qué debemos hacerlo? Pues mediante la observación podríamos medir fenómenos. Podríamos tomar en cuenta detalles de lo que sucede. Es decir, podríamos hacer mediciones. Y estas mediciones suceden en marcos de referencia, porque debemos tener puntos de referencia. Es decir, un cuadro donde podamos hacer mediciones. Por ejemplo, voy a decir que yo camino 100 metros. Lo primero que se me viene a la mente es preguntar ¿hacia dónde? ¿Cuándo voy a caminar? ¿Y desde dónde? Y esto lo podríamos dibujar, inclusive. Podríamos estar en una posición inicial y a medida que avanzamos, llegamos a una posición final. Y entre estos dos puntos existen 100 metros de distancia. Y hemos medido. Y gracias a esto podemos tener una referencia de un punto inicial hasta un punto final. La posición inicial podría ser una casa, por ejemplo, y la posición final una tienda. Pero esto es lo que nos interesa, un sistema de referencia. Veamos otro ejemplo. Lo vamos a escribir un poco más completo esta vez. Durante 5 horas fui en auto desde Quito hacia Riobamba y recorrí 200 kilómetros. Podríamos hacer un esquema gráfico, nada tan preciso. Basta saber en dónde está el norte, el sur, el este y el oeste. Y sabemos que Riobamba está hacia el sur de Quito. Entonces, la distancia que hay entre Quito y Riobamba serán de 200 kilómetros. Quito siendo el punto inicial y Riobamba siendo el punto final. Y esto da lugar a los conceptos de posición y desplazamiento. La posición será un lugar determinado en un tiempo dado, es decir, en un instante, mientras que el desplazamiento será la cantidad del recorrido entre las posiciones. Y a esto nosotros le llamamos longitud,
desplazamiento o también distancia. Ahora vamos a hacer un ejemplo con un auto que viaja desde una posición inicial hasta una posición final. Como vemos, en la posición inicial nosotros podemos llamarla de diferentes maneras. P inicial, R inicial o X inicial. ¿Por qué X? Pues porque estamos en el eje horizontal. Y asimismo la posición final. P sub F, R sub F o X sub F. Cualquiera de estos tres métodos me describen el mismo fenómeno, la posición inicial o final. Y entre ellos habrá una distancia recorrida, es decir, un desplazamiento. Pero de manera matemática esto lo podemos calcular y diremos que la distancia es un delta R, delta X o delta P. Y siempre los deltas significan que debemos restar o hacer la diferencia entre la posición final o entre lo final menos lo inicial. Son exactamente las mismas, R, X o P. Un último ejemplo. En una carrera automovilística, un auto estuvo en la posición 5 kilómetros y en 5 minutos alcanzó a llegar a la posición 12 kilómetros. ¿Cuánto recorrió en total? Veamos. Lógicamente, habrá una posición inicial global, que es los 0 kilómetros, o en donde empezó la carrera, la posición 5 kilómetros, como me dice en el ejercicio, y la posición final, que es de los 12 kilómetros. Para nosotros, la posición inicial es la posición 5 kilómetros, porque ahí empezamos a hacer la medición. Entonces empleamos el delta y vemos que 12 kilómetros menos 7 kilómetros será igual a 7 kilómetros. Y esto es la distancia recorrida. Gracias por haber asistido a este video.